nuevo a Historia Resonante. Hoy nos acercamos al departamento de Química Física y vamos a entrevistar al profesor Antonio Marcial Márquez. ¿Qué tal está, profesor? Bien. La entrevista va a constar de 3 partes. La primera, un poco de su trayectoria como profesor, después de su línea de investigación y de su experiencia como estudiante. Entonces va a empezar como profesor y le queríamos preguntar el departamento en el que está, Química Física, ¿por qué elegiste ese departamento? Fue un poco... fueron saliendo las cosas. Yo entré en la facultad queriendo hacer bioquímica, pero en primero, bueno, la experiencia con biología no fue, la asignatura de biología no fue lo mismo que yo traía de COU. Y luego también tuve a Guillermo Munuera en primero, que nos dio una química general que a mí, sobre todo la parte más química física, me gustó mucho. Luego en segundo tuve a un profesor que estuvo aquí solamente un par de años en la facultad, no lo conoceréis ni os sonará siquiera, Jesús Santamaría. Se fue a la Complutense de Madrid, que la termodinámica que nos dio también me gustó mucho. Yo veía que ahí aquello estaba ordenado, estaba racionalizado. Y ya un poco más también dependió de la gente de cursos superiores con la que me juntaba para estudiar, que algunos de ellos pues me iban contando las cosas que hacían y yo veía que bueno, química orgánica era como el mago de Oz, aquello eran conjuros y recetas y decía, no, por ahí no. Y química física pues parecía que yo seguía, entonces ya pues poquito por ahí y ya fue dejarme llevar. O sea, no es que lo decidiera de una manera muy consciente. Y si no hubiese elegido el departamento, ha dicho un poco de... Usted entró como mentalidad de bioquímica, pero si no hubiese podido elegir química física... Yo creo que estaría entre inorgánica, porque lo que he trabajado mucho tiempo han sido compuestos inorgánicos y enlace metal-metal, eso me ha gustado mucho. Y si no, pues quizá química analítica, que de hecho también en segundo fue una asignatura que me gustó bastante. Actualmente, ¿qué asignatura estás dando en el grado? Pues en el grado doy la química física 2 de segundo y la optativa de química computacional. ¿Y en el pasado has dado alguna otra asignatura? Más fácil sería decir qué es lo que no he dado. La única que no he dado en la licenciatura antigua es la ampliación se llamaba ampliación de química física, la parte de electroquímica, de la cinética electrónica, eso es lo único que no he dado. Porque lo que veis en química física 3 de cinética, eso estaba antes en la química física de licenciatura, lo he dado, ¿vale? Termodinámica también he dado termodinámica, tanto en prácticas como teoría, pero la teoría la di en farmacia, aquí no. Aquí la termodinámica de teoría nunca me ha llegado y es una asignatura que me gustaba mucho. Y de todas las asignaturas que has impartido en estos años, si tú tuvieras que quedar con una, ¿con tu favorita? Quizá ahora mismo con la química física 2. Estás ahí. Porque tiene la parte de cuántica, tiene la parte de espectroscopía Lo que pasa es que la parte de espectroscopía que se da está muy simplificada, pero la espectroscopía es una asignatura muy bonita, una parte de la química física muy bonita. Y luego la estadística también es una parte, pero bueno, llegamos a lo que podemos con el tiempo que tenemos. Y la que dirías que quizás no la que menos te ha gustado, sino la que se impartía con menos entusiasmo. Yo diría que precisamente la termodinámica que di en farmacia, la fisicoquímica de farmacia, porque yo veía que yo era muy descafeinado, había que darlo demasiado en plan cuenta de Caperucita. Y porque entonces decía, es que esto es simplemente una colección de fórmulas sin llegar a profundizar en ninguna de ellas. Como aquí sí, aquí se llega un poquito más, entonces tiene más racionalización. Entiendo. ¿Y hay alguna anécdota de estos años de profesor que recuerdes de dar clases, algo ocurriera especial o algo que siempre recuerdes? Pues no, en particular, vamos, no hay nada O así incluso que... incluso de asignaturas de práctica. No sé, Alguien que quizá la liara muchísimo. me estoy acordando de una cosa que nos pasó una vez en práctica de la antigua licenciatura, de una asignatura que había, que era experimentación en química física, que un día, al poco de empezar, empieza a oler a estiércol, pero a lo bestia.
y era que en el laboratorio de al lado, en el edificio blanco, habían estado limpiando un sistema de esto que ellos usan para esterilizar las placas de Petri, y claro, habían matado todos los microbios que había allí y aquello estaba soltando, y el argumento de ellos que bueno, que esto huele un poquito mal, pero que no es tóxico. Cuando me enseñaron la composición de las cosas que había, digo, ¿cómo no? Venga, laboratorio fuera, todo el mundo... En fin. Pues vaya. ¿Y recuerdas específicamente algún nombre de algún alumno que tú te hayas sentido que ha sido para ti un placer haber sido su profesor? Recuerdo una alumna, hace ya unos pocos de años, que cuando hice el primer seminario de problemas y di las notas, le dije, no sé si felicitarte o darte las gracias, por lo bien, claro y ordenado que había hecho todo. Vamos, me acuerdo del nombre y todo, pero no es cuestión de... No hace falta, no hace falta. Bueno, y has dicho de todas las asignaturas que has dado, de la alumna esa que te acuerdas. ¿Qué hace que en tus clases a los estudiantes, que tú le cojas manía a algún estudiante o que tengas más afinidad por algún estudiante? Yo procuro no coger manía a ningún estudiante, al contrario, cuando tengo algún estudiante que las cosas que no me gustan es que llegue tarde sistemáticamente, que incluso he tenido algún alumno que llega tarde sistemáticamente y además pasa por delante mía para situarse, no discretamente por un lado, no, justo por delante, o que interrumpe la clase, pues precisamente cuando voy a corregir su examen ejercicio, procuro olvidar todo eso precisamente para que no me influya en nada. Y luego, en cuanto que los estudiantes, yo he tenido desde estudiantes buenos que, bueno, luego al final pues no hemos congeniado o no, pero si le he tenido que poner matrícula, le pongo su matrícula, que se la merece. Y qué es lo que me hace que incluso un alumno normalito, pues que yo lo vea que trabaja, que yo lo vea que se esfuerza, que no me llega a tutoría diciéndome, es que no me salen los problemas, no, que me llega diciendo, he intentado este problema, he hecho esto y no me sale, ¿por dónde sigo? Entonces, si yo veo que el alumno trabaja, yo lo mismo le digo, ponte en esa mesa que te voy a poner más problemas y te voy a ir explicando más cosas, lo que haga falta. La siguiente pregunta era si alguna vez había influido la opinión sobre un alumno en su nota positiva o negativamente, pero ya lo he dicho, ¿no? No. Así que vamos a pasar ahora a la parte de investigación. Vale. Actualmente, ¿cuál es la línea de investigación que estáis siguiendo? Actualmente en nuestro grupo estamos trabajando en materiales termoeléctricos. Son materiales en los que si tú tienes una diferencia de temperatura, el material por su estructura electrónica genera una diferencia de potencial eléctrico, es decir, puedes transformar calor en energía eléctrica directamente o viceversa también. Tú le aplicas una diferencia de potencial y el material genera una diferencia de temperatura. Esos materiales se usan en generadores de energía eléctrica para dispositivos. Yo siempre pongo el ejemplo de las naves Voyager, que llevan ya cerca de 50 años en el espacio y siguen funcionando, porque lo que llevan es una pila de plutonio que genera calor y un dispositivo termoeléctrico que transforma el calor en energía eléctrica. Aparte de esa aplicación nicho, pues hay pequeñas neveras para camping que no tienen compresor, porque lo que llevan es un panel de un material termoeléctrico que genera la diferencia de temperatura a partir de la energía eléctrica, o incluso hay compañías que venden sensores para otras industrias, por ejemplo sensores de calor, que lo que hacen es utilizar precisamente ese calor para generar la energía eléctrica que el sensor necesita para trabajar. No hace falta llevar un cableado hasta donde están los sensores para que eso funcione. El Repsol, por ejemplo, en las fábricas que tiene, las refinerías que tiene, pues por las tuberías circulan fluidos a alta temperatura y hace falta ver pues que el fluido está circulando, que no hay pérdida de presión y hay sensores que tienen un dispositivo termoeléctrico para alimentarla. ¿Cuál es nuestro papel ahí? Pues buscar materiales termoeléctricos más baratos, más accesibles, porque la mayoría de ellos tienen metales tan comunes como bismuto, teluro, ¿no? Entonces buscar materiales termoeléctricos que tengan metales de transición de la primera serie, por ejemplo, ¿no? Que sean eficientes también, y eso permitiría pues una mayor aplicación de esta energía.
Otro problema en el que estamos entrando es que para que ese material, esa diferencia potencial que genera, se pase a un circuito externo, hay que hacer unas soldaduras. Entonces, como eso trabaja a una cierta temperatura, a veces alta, pues puede ocurrir que el material de la soldadura se difunda por el material termoeléctrico y buscar maneras para evitar esa difusión también. ¿Y en el pasado habéis seguido otras líneas de investigación diferentes? Bastante diferente. Yo hice mi tesis en estructura electrónica de enlace metal-metal, en compuestos organometálicos. Luego me fui 2 años a trabajar con IBM en Estados Unidos y ahí estuve trabajando en el diseño de programas y algoritmos para poder calcular sistemas de gran talla, sistemas moleculares de gran talla, ¿no? Allí aprendí mucho de programación y de teoría también, porque allí te tienes que, para eso, para poder programar, tienes que saberte las ecuaciones que tienes que programar muy bien, ¿vale? Y luego, cuando volví, pues seguimos un tiempo con el tema de los compuestos organometálicos, pero empezamos a trabajar en catálisis heterogénea, porque colaborábamos con un grupo de química inorgánica. Y eso lo solapamos también al cabo de unos años con el diseño de celdas solares de materiales fotosensibilizados. Entonces teníamos que estudiar la estructura electrónica de clústeres de sulfuros, calcogenuros en general, óxidos también, que eran materiales que pueden absorber la luz solar y transformar esa luz solar en energía eléctrica. Entonces de ahí hace unos años pues pasamos al tema de los termoeléctricos. ¿Y cómo es todo este proceso de elegir la investigación o de centrarse en un tema, pasar a otro? ¿Cómo es? Yo creo que te metes en un tema cuando ves que encuentras el tema accesible, cuando ves que el tema está accesible a los conocimientos que tiene el grupo, lo ves interesante y además que, digamos, tiene, dado que no en la universidad nosotros somos un grupo pequeñito, ¿no? Pues que no hay una gran competencia de mucha gente y tú puedes aportar algo en tu campo, porque si te metes en algo donde todo el mundo está trabajando en eso, pues dices que tengo unas posibilidades muy grandes de que en un momento dado estoy trabajando en algo, cuando lo voy a enviar a publicar, ¡ay!, ya lo ha publicado otro. Entonces hay que ir seleccionando los temas para ir moviéndose un poco, siempre buscando el nicho donde tú puedes aportar algo. Y un poco así, ya para terminar, has dicho que el grupo con el que usted está es reducido. Si nos pudiese hablar de quién está, quién forma parte. Pues está, aparte de mí, pues está también José Javier Plata Ramos, que lo tendréis en Ciencias de Materiales. Somos los dos que estamos llevando ahora mismo los proyectos de investigación. Luego está Elena Rodríguez Remesal, también, y Javier Fernández Sanz, que está próximo a la jubilación, y Jesús Graciani. Es lo que tenemos ahora mismo. Llevamos años intentando conseguir financiación para tener doctorando y hasta ahora no hemos tenido mucho éxito. Vamos a ver si este año que viene si tenemos un poquito más de éxito y podemos tener... Ojalá que sí. Esperemos. Bien. Bueno, pues ahora pasaríamos a la parte de su experiencia como estudiante. Y la primera pregunta sería, ¿por qué elegiste la carrera de química? Y una vez que la terminó, ¿cómo llegó hasta donde ha llegado hoy? Bueno, ya os he dicho que yo quería hacer bioquímica. O sea, yo en Code, mi libro de texto, yo cogí biología como optativa y mi libro de texto para biología era el Leninger. O sea, que yo era una bioquímica fundamentalmente. También me había comprado, creo que en tercero de BUM, me compré un libro que se llamaba El secreto bioquímico de la vida, que estaba muy bien, presentaba diferentes problemas de entonces y me gustaba, de investigación y ciencia, lo leía también mucho, ahí aparecían muchos problemas de bioquímica también, también había mucho de astronomía, pero claro, decía, de aquí a la NASA lo tengo un poquito complicado, ¿no? Y por eso mi interés es la bioquímica. En aquella época, bioquímica, que yo supiera, estaba en Granada, pero en mi familia trabajaba mi padre y éramos 6 hermanos. Entonces, lo de pensar en irme a Granada, pues yo dije, mira, empiezo química aquí en Sevilla y luego ya veremos. Pero ya he contado que, bueno, pues luego derivé a la química física. Y la carrera... Bueno, y cuando terminó, el recorrido hasta llegar hasta donde está hoy. Pues eso, cuando estaba ya terminando cuando terminé la carrera,
pues ya estaba más o menos integrado en el departamento de química física, ya veía que lo que me interesaba era la parte más cuántica, aunque entonces lo que se podía hacer eran métodos semiempíricos y poco más, pero ya me metí ahí a hacer una tesis, ya empezamos a hacer cosas un poquito más complejas. Cuando estaba terminando la tesis, pues ya pensaba en un sitio donde hacer un postdoc y se me ocurrió, yo había estado de estancia un par de veces en el laboratorio de química cuántica en Estrasburgo y se me ocurrió preguntarle a la señora que me había estado allí dirigiendo sobre la posibilidad de trabajar con la persona que había estado programando, el principal autor del programa que yo había estado utilizando, que yo sabía que estaba en IBM en Estados Unidos. Su respuesta, correo electrónico, fue: no te preocupes, Michel está aquí la semana que viene, ya hablo yo con él. A la semana siguiente me escribió un correo diciendo: ya está todo hablado, te va a mandar un contrato. Del tirón. Entonces, pues por eso estuve un par de años en Estados Unidos. La vuelta no estaba clara, pero en un momento dado, porque eran épocas de crisis, de hecho me cogió la devaluación de la peseta que hizo el gobierno del PSOE en el año 92, me pilló. Y pues en aquella época sacó unos contratos de reincorporación el ministerio y pude sacar uno de ellos para volver aquí. En ese momento, pues también la persona esta con la que estaba trabajando, Michel Dupuy, tenía intención de dejar IBM, irse a un laboratorio del gobierno a California, e incluso me habló de irme con él, pero yo tenía bastante morriña. Como es normal. Y cuando usted estudió la carrera, ¿considera que era más fácil o más difícil que ahora? Yo no creo que el problema sea que, o sea, los niveles, hay cosas que ahora no veis, que nosotros sí estudiábamos, pero claro, teníamos menos asignaturas. Entonces por ahí tenéis más carga, pero también yo creo que el problema está en la base que traéis de bachillerato. Eso ha bajado muchísimo. O sea, cosas que, yo lo digo muchas veces en prácticas de ciencias de materiales, cosas que veis en prácticas de ciencias de materiales, yo las vi en octavo de GB. Y cosas que ahora os cuesta trabajo de hacer integrales derivadas, en la formación que teníamos, los que cogíamos la rama de ciencias en BUP, era mucho mejor que la que traéis ahora. Claro. Entonces el problema está ahí. Entonces eso es lo que os hace que la carrera sea más difícil que lo que seguíamos nosotros. Vale. Hace falta una base matemática y física bastante importante para coger química, y el problema es que el bachillerato realmente os lleva a que, sobre todo la física, no la veáis o la veáis como optativa. Claro, entonces ya todo si es una bola de nieve que va creciendo. Claro. Y en tu experiencia como estudiante, durante los años de la carrera, ¿cómo se definiría usted como estudiante? ¿Usted estaba muy aplicado estudiando todos los días o se permitía también salir de vez en cuando y un viernes salir por ahí? Yo vivía en Valencina y te puedo decir que en aquella época bajar a Sevilla era bastante, sobre todo volver luego era bastante complicado, porque el último autobús por la noche entre comillas, era a las 9:15. Claro. Entonces, pues yo normalmente, como mucho a lo mejor, bajaba sábados, domingos por la mañana con algunos amigos a Camas, que es donde estudié en el instituto, y sobre todo mucho deporte. ¿Hacía deporte? Hacía sobre todo correr desde Valencina hasta Castillas de Guzmán, que son 2 kilómetros vuelta, bicicleta, cogí la bicicleta, pues a lo mejor llegaba desde Valencina hasta la Algaba, y luego la vuelta, que hay una cuesta con un porcentaje de 7% de subida, que no es pequeña. Ay. Bueno, ¿y tienes algún recuerdo o alguna anécdota que quieras contar sobre encontrar el amor en la facultad? Yo me casé con, no es una compañera, sino era una chica que vivía también en Valencina. Yo la veía alguna vez de forma, no la asociaba, porque ella de hecho dejó la carrera cuando estaba en segundo, porque murió su hermano, murió su padre, se tuvo que poner a trabajar, y luego al cabo de los años, cuando yo ya volví de Estados Unidos, la volví a ver. Entonces ya empezamos a hablar un poco y
Pues prácticamente. Sí. Acércate al micrófono. Vale. Porque es más fácil. Y bueno, y respecto a su etapa como estudiante, ¿recuerda usted con especial cariño o con especial buen recuerdo a alguno de sus profesores? ¿Quiere hacer alguna mención en concreto de esos profesores que te dejan huella o que te inspiran a seguir cierto camino? Pues os puedo decir que quizás quien me inspiró más para precisamente meterme en el tema de la cuántica fue alguien que todavía está aquí, que es Enrique Sánchez Marcos. Nos dio los problemas de química física en tercero. Fue el que más me hizo ver que esa parte es la que me gustaba. Y aún no diciendo nombre, ¿tienes algún recuerdo de algún profesor nefasto que tú digas, sí, no quiero tocar esta asignatura nunca más? Tengo la anécdota, no voy a decir el nombre, No hace falta. entre otras cosas porque no se puede defender porque ya ha fallecido. Es un profesor que un día, haciendo problemas de balance de materia, empieza a hacer y dice, bueno, ¿y esto aquí qué falta? Y yo que levanto la mano y digo, agua. Y dice, no, agua no, humedad. Venga, siguiente problema. Empezamos lo mismo. ¿Y aquí qué falta? Digo yo, humedad no, agua. Ya de cachondeo. Ya dije, no respondo a ninguna pregunta más. En fin. Bueno, y mirando atrás y en retrospectiva con su experiencia, si le quisiera dar algún consejo a los estudiantes que están ahora mismo estudiando la carrera, ¿qué consejo le daría? Que trabajen. Que trabajen mucho. Que procuren trabajar mucho de todas las asignaturas, porque todas son igualmente importantes. Entiendo que queráis salir, que hay que despejarse de vez en cuando, pero hay que procurar, el buen trabajo es lo que luego os puede dar más salida. Y sobre todo el tener la cultura del trabajo, no la cultura de yo tengo derecho a. En fin. Pues ya para terminar la entrevista, serían las dos preguntas que solemos hacer siempre. La primera es que si usted fuese un elemento, ¿cuál sería? Yo creo que me identifico más con el titanio, porque por un lado porque he trabajado mucho con óxido de titanio y luego porque es un elemento muy tenaz. Y como dice José Javier Plata, que cuando me meto en algún problema yo empiezo a roer el problema hasta que consigo llegarlo a desbrozar. Es buen elemento. Es original. Y ya para terminar, ¿con qué profesor se iría de viaje a Puerto Rico? Yo, si es de vacaciones, me iría con mi mujer. Como es Evidentemente, normal. si es de trabajo, pues normalmente de trabajo con que voy siempre de viaje con José Javier Plata, que vamos juntos a los congresos y si José no puede, pues que quizá con Elena. Y si puedes a Puerto Rico, pues mejor todavía. Claro. No, precisamente ahora ¿No? a nada que tenga que ver con Estados Unidos me iría. Bueno, Porque no es el mejor momento. no es el mejor momento para tener que pasar control de aduanas allí. La verdad que Efectivamente no es el mejor momento. En fin. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber querido participar y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.